1, 2, 3... ¿Estamos todos? Pues vamos allá. Estás en el podcast de Ardilanak, un podcast en el que, si está relacionado con lo textil, te lo acabaré contando. Biología, antropología, historia del arte, arqueología... No dejamos madeja sin hilar. No hay tema que no estudiemos, ni secreto textil que se nos resista. Así que si tienes alguna curiosidad, pasa, que es bastante probable que te lo contemos hoy. Buenas tardes y bienvenidos al cuarto capítulo de la cuarta temporada del podcast de Ardilanak. Creía que no iba a conseguir grabar este capítulo a tiempo para publicarlo en abril. Va, totalmente en serio. Abril ha sido un mes muy movido para mí. Como ya os conté en uno de los directos desde el taller, uno de los lunes, cómo fue Sevilla Teje. O sea, yo empecé abril, como quien dice, con un cañonazo directamente, porque lo empecé en Sevilla Teje. Fue un fin de semana maravilloso. Si queréis saber cómo fue mi fin de semana, os invito a ver en YouTube el directo. Así os enseño, así veis también las lanas que me compré allí, etcétera, etcétera. Fue un fin de semana curioso, bastante productivo. Estoy viendo cómo cerrar un par de ideas que salieron allí para poder, pues, explicar más cosas y anunciarlas más. Todavía no os puedo contar mucho más. Salvo que lo del libro, lo de escribir un libro sobre tintes y demás, me lo estoy tomando en serio y bueno, ya he empezado a hacer algunas cositas. Va para largo, ¿vale? O sea, podemos decir que la fecha de inicio ha sido abril del 2022, pero no sabemos cuándo voy a terminar. Para que no os vengáis arriba. Y sobre todo para no meterme presión, porque estoy viendo que si se me mete mucha presión con este tema, voy a coger y voy a decir no lo voy a escribir. Y ya está. Porque me conozco. Sobre todo las 2 semanas de vacaciones me han dado tiempo para alinear muchas cosas y cambiar incluso algunas de mis actitudes hacia el trabajo. Soy una persona a la que me suele costar un poco decir que no. Y mi objetivo es aprender a decir que no. Así. O sea, porque no puedo decirle que sí a todo porque no me da la vida. Y muchas veces le digo que sí a todo en detrimento de mis propios proyectos y de mis propios intereses. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Cerró Patreon a finales de marzo, así que hasta julio no lo vuelvo a abrir. Así que si os quedasteis con las ganas, pues hasta julio no hay Patreon abierto. ¿Qué más? Es que he estado de vacaciones. Lo único que he hecho ha sido tejer calcetines. Me llevé un jersey que tengo empezado, pero no le he hecho ni puñetero caso. Lo único que estaba haciendo han sido grannies para la manta de grannies que llevo arrastrando desde el año pasado y que ya solo me queda hacer 15 grannies. No me puedo creer ni yo que solo me queden 15. Y calcetines. Mi absoluta obsesión está siendo los calcetines últimamente y pues bueno, pues me sigo dando a mi obsesión con los calcetines. La semana de Pascua, la semana posterior a Semana Santa, tuve la suerte de estar en Malaganits. Estuve en la reunión, creo que semanal, por lo que yo les entendí, que hacen las chicas de Malaganits. Si vivís por Málaga y no conocéis a este grupo y os apetece tejer en grupo, etcétera, etcétera, son todas muy majas, son todas unos soles. Y se reúnen en una cafetería que está muy guay, que hace unas tartas, que tiene una pinta del copón, pero nadie os vais a comer una tarta tan maravillosa como la que nos comimos allí porque era el cumpleaños de Sandra. Y nos comimos una tarta de puturru de foie, que yo estaba muy bueno. Ya lo dije en su momento, pero muchas gracias a todas y especialmente a Lourdes, que me recogió en María Zambrano y luego no me dejó en María Zambrano, sino que me llevó prácticamente hasta casa en Torremolinos. Como habéis podido ver, pues le he dado bastante a la botánica, le he dado más a la playa, cosa que es sorprendente e increíble en mi persona, darle tiempo a la playa, porque ya sabéis que no soy la persona más playera del mundo. Pero parece ser que en primavera la aguanto mejor que en verano. Y aunque el agua estaba fría de narices y mis tobillos se quejaron mucho las 2 veces que intenté meterme, hubo una tercera en la que ya conseguí meterme un poquito, pero nada, hasta un poquito por debajo de la cintura. Y no os creáis que me tiré a nadar. Que en el Mediterráneo en abril todavía está frío. No como el Cantábrico, pero todavía está frío. Y nada, he visto mucho árbol.
Ya he ido 2 veces al Parque de la Paloma, que ya sabéis que es un parque que está en Benalmádena, que me gusta mogollón y se lo recomiendo a todo el mundo. Que saldrá mencionado por el podcast luego más adelante, porque en la sección de fibras voy a hablar de unos árboles que me he encontrado por Málaga y demás, y de una conversación muy interesante que dio con Fina Solé sobre el miraguano. ¿Es un árbol? ¿Es una planta? ¿O qué puñetas es el miraguano? Así que bueno, en el capítulo de este mes voy a hablar de un personaje semi-histórico, porque es relativamente reciente, que es Coco Chanel. Y por qué es una persona que no me gusta, me cae mal, y aunque su contribución a la moda me parece interesante, hay muchas cosas de ella que ella como persona me parece deplorable. Así. Lo voy a reducir en como persona era deplorable. También os voy a hablar sobre un color amarillo en concreto. También sobre, como ya os he dicho, el miraguano y por qué puede que no sea una buena idea hilar miraguano. Y para finalizar os voy a hablar sobre una diosa de la mitología báltica, letona y lituana, relacionada con el sol, que se decía que hilaba los rayos de sol para hacerse sus vestidos. Este mes la introducción, como ya veis, no es muy larga, porque antes hacía en la introducción, hablaba en la introducción de todo lo que ahora hablo en los directos desde el taller. Los directos desde el taller los podéis encontrar guardados y grabados en YouTube, se llaman así, desde el taller, y luego tienen una fecha detrás. Así sabéis el de qué día es, el que lo hice. Normalmente los hago los lunes, que son un día bastante tranquilo en el taller. Me planto con la rueca y mientras voy hilando, pues os voy contando cositas. La última vez os estuve hablando de las 6 esposas de Enrique VIII y os hace mucha gracia cómo cuento la historia. Así que bueno, parece ser que va a ser algo fijo hablar de historia en los directos. Así que por eso las introducciones del podcast están siendo cortas, porque todo lo que antes contaba en la introducción del podcast, esas polémicas del mundillo, follones y demás, ahora las trato en los directos. Así que si os apetece escuchar ese tipo de cosas, por ejemplo, cuánto cuesta hacer una madeja, teñir una madeja, etcétera, etcétera, son cosas de las que he hablado en los podcasts. Porque muchas veces que algunas marcas de lana trabajen con influencers, pues no me parece lo mejor del mundo. Mi manía de tirarme piedras encima, ¿sabéis? Pero eso, todas esas cosas que son como más cotidianas, que antes las solía dejar metidas en lo que es la introducción del podcast, pues ahora están en los directos. O sea, sale un poco en detrimento la duración del podcast, pero por contra tenéis 1:30, 2 horas de directos para ver. Que están en YouTube. Porque son vídeos. Porque los hago en directo, con el chat, etcétera, etcétera. Como ya sabéis, me podéis dejar preguntas en el último directo que hice, o cuando las pongo el fin de semana en Instagram, que prometo acordarme más. En serio, se me suele ir mucho la pinza, pero prometo acordarme. Me podéis dejar preguntas y yo las respondo en el directo. Que si no llegáis a tiempo, pues podéis esperar a que se suba a YouTube y lo podéis ver allí. Así que, sin más dilación, empezamos con la historia de Gabrielle Chanel. ¿Y por qué me cae mal esta mujer? Como ya os he contado al principio, hoy en la sección de historia vamos a hablar de una persona que me cae mal. Vamos a hablar de la vida y milagros de Gabrielle Bonheur, Coco Chanel. Tengo mis razones para que Coco Chanel me resulte un personaje, siendo generosa, controvertido, no siendo generosa, perjudicial. Es una mujer que revolucionó la moda, y eso se lo voy a conceder siempre. La revolucionó de arriba abajo, la cambió de arriba abajo, destruyó el antiguo concepto de moda y creó algo totalmente nuevo y único, pero era mala persona, oportunista y muy traicionera, así hablando mal y pronto. Estamos hablando de una persona que estando Francia tomada por los nazis, en vez de alinearse con su país, se alineó con los nazis. No tengo yo
cariño por gente que colabora con los nazis. Lo siento mucho. O sea, pocas cosas me parece que hay peores que apoyar el genocidio. O sea, y que luego además consiguiese, a pesar de esa colaboración con los nazis, se saliese con la suya y que su casa, Chanel, no solo no se fuera al garete, sino que a día de hoy sea una de las grandes casas de la moda, me toca la moral. Sobre todo porque muchas veces se nos olvida lo que hay detrás de casas históricas así de grandes y de todos los problemas que pueden traer. De hecho, también me suele hacer mucha gracia porque responsabilizo a Coco Chanel del problema con la tanorexia, de esta gente que está totalmente obsesionada por ponerse morena, porque fue Coco Chanel la que empezó a tomar el sol y mandó a tomar por garete eso de estate pálida, que si estás pálida eres más rica, ¿sabes? Pero esto es una tontería pequeña que no tiene nada que ver con lo que es realmente grave, que es su aspecto de colaboracionista nazi. El caso es que, bueno, Gabrielle Bonheur Chanel nació en 1885, hija de Jeanne, que era una lavandera, y Eugène Chanel, que era un pedigüeño. No, es que no es un pedigüeño, es uno de estos un buhonero que iba vendiendo cositas por ahí. Tal. Bueno, el caso es que nació cuando su madre estaba ingresada por... me sale tifus, pero es tuberculosis. En un hospital que manejaban las Hermanas de la Providencia en Saumur, en Maine-et-Loire, Maine-et-Loire. Era la segunda hija de Jeanne. Perdón, el padre era Albert Chanel. La primera se llamaba Julia y había nacido más o menos un año antes. Como ya os he dicho, Albert Chanel era un buhonero que solía vender ropa y ropa interior y vivía una vida totalmente nomádica, viajando de mercado en mercado. La familia vivió esos primeros años en circunstancias penosas. Y en 1884, o sea, cuando ya Coco tenía un año, se casaron. Persuadido el padre de casarse con Jeanne porque, digamos que le pagaron para que se casara con la madre de Coco y de Julia. En el registro oficial su nombre aparece como Chasnel con una S. Y creo que es más adelante cuando la propia Gabrielle acaba quitando esa S, ¿no? Pero lo quitó solo de manera no oficial. Digamos que lo quitó de manera no oficial porque cuando murió como Gabrielle Chasnel, porque se encontró con el problema de que si quería cambiarlo de manera oficial, en su certificado de nacimiento, su propio certificado de nacimiento revelaría que había nacido en un hospicio para gente pobre. Y Coco, si era algo, era muy suya. La pareja acabaría teniendo 6 hijos en total: Julia, Gabriel, Alphonse, Antoinette, Lucien y Agustin, que murió siendo muy niño. Y vivían en una casa que solo tenía una habitación en Brive-la-Gaillarde. Cuando Gabriel tiene 11 años, su madre muere. Y los niños, pues si ya de por sí vivían una vida muy desestructurada, pues directamente nunca atendieron la escuela, nunca fueron a la escuela. Y su padre, en cuanto pudo, mandó a sus hijos a trabajar como labriegos y a sus 3 hijas a un convento en Aubassin que funcionaba como si fuera un orfanato. Esta orden religiosa, la Congregación del Sagrado Corazón de María, fue fundada para cuidar de los pobres y los rechazados, incluyendo manejar orfanatos para niñas. Esta vida era frugal y dura y demandaba una disciplina estricta. Parece ser que el hecho de haber sido un orfanato con esta edad pudo haber contribuido al futuro de la carrera de Gabriel, porque fue allí donde aprendió a coser.
Con 18 años, Coco, que ya era demasiado mayor para seguir en Ovasin, tuvo que salir de allí y se fue a vivir a una casa para chicas católicas en la ciudad de Mulán. Más tarde, Chanel solía contar la historia de su infancia de una manera muy diferente, ¿no? Solía inventarse historias muy glamurosas que eran mentiras manifiestas. Dijo que cuando su madre murió, su padre se fue a América a hacer fortuna y que a ella la mandaron a vivir con 2 tías. También dijo que había nacido 10 años, una década más tarde de lo que ella había nacido, y que su madre murió cuando ella era muchísimo más joven que 11 años. O sea, a esta mujer le gustaba mentir más con todo el lápiz. No sé si habéis visto la película Coco devant Chanel, que es Coco antes de Chanel. La protagonista es Audrey Tautou. Es una peli que yo me he visto varias veces, peli de época. Ya sabéis que si la peli es ligeramente de época o anterior a 1950, yo voy a ir a verla. Podéis ver toda esta parte de su historia que os voy a contar ahora, la podéis ver en esa película. Aprendí a coser, como ya os he dicho, aprendí a coser en Aguasín y Chanel encontró trabajo como costurera. Cuando no estaba cosiendo, ella estaba emperrada en tener una carrera en el cabaret, y en un cabaret precisamente que era frecuentado por oficiales de caballería. Hizo su debut cantando en un café concierto, que era un tipo de entretenimiento muy popular de la época, en el pabellón de Moulins, que se conocía como La Rotonde. Era una possesse, que es un tipo de cantante que canta entre espectáculos. O sea, ella no cantaba como... No era una estrella de los... No, era la que cantaba en el intermedio, no telonero, o sea, peor. El dinero que ganaba lo solía ir acumulando en un plato que irá pasado alrededor, y eso era el dinero que ganaba las noches que Coco cantaba. Es en este momento cuando le ponen el nombre o el apodo de Coco, porque solía cantar mucho una canción que se llamaba Qui a vu Coco, o ¿Quién ha visto a Coco? De hecho, la canción sale en la película que os he mencionado, por si queréis ir a echarle una oreja. Ella solía decir que el nombre se lo había puesto su padre. Otras personas creían que Coco venía de Cocorico o, como ya os he dicho, Qui a vu Coco, que es una alusión a la palabra francesa que significa ser una mujer mantenida o cocotte. Como actriz y cantante, me encanta la palabra mocatriz, pero no era modelo, así que no puedo utilizar mocatriz para esto. Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Pero sí, vamos a decir que Chanel fue una de las primeras mocatrices. Que no. Como actriz y cantante, Chanel era muy joven, entonces tenía cierto encanto juvenil que pues a los militares que eran habituales de este cabaret pues les encantaba, ¿no? En 1906 se fue a trabajar a la ciudad de Vichy, que era una ciudad pues que tenía muchísimas salas de concierto, teatros, cafés y demás, y ella creía pues que ahí era donde iba a conseguir tener éxito como cantante. Su juventud, y que además era guapa, la ayudó en las audiciones, pero cantaba fatal. O sea, sí, era mona, quedaba bien encima de un escenario porque era guapa y era joven y tenía encanto, pero cantaba fatal. Entonces no consiguió encontrar ningún tipo de trabajo en ningún escenario, así que se vio obligada a buscar trabajo y lo encontró en Grande Grille, donde trabajaba como donneuse d'eau, que es la gente que suele ir dando agua, Vichy, si os suena por el agua, y una donneuse d'eau eran las mujeres que solían ir dando los vasos de las aguas curativas por las que Vichy es conocida. Cuando terminó la temporada de Vichy, Chanel tuvo que volver a Moulins y volver a la Rotonde, y fue cuando se dio cuenta que quizás lo de ser actriz y cantante no iba a ser lo suyo.
Es en Moulins donde Chanel conoce a un joven exoficial de caballería francés y heredero textil conocido como Etienne Balsan. A la edad de 23 años, Chanel se convierte en la amante de Balsan, tomando el lugar de la cortesana Emilienne d'Alençon y convirtiéndose en la favorita de Balsan. Durante los 3 siguientes años vivió con él en su chateau en Roualieu, cerca de Compiègne, que era una zona pues, que es muy conocida por sus bosques, sus caminos ecuestres y por la caza, ¿no? Llevaba una vida de autoindulgencia total, porque el dinero de Balsan pues, les permitía cultivar un grupo social que lo que les gustaba hacer era irse de fiesta y gratificar los apetitos humanos, o sea, irse de fiesta. Y que imaginaros la decadencia que podía haber ahí. Pues son franceses y si algo han hecho bien, si algo hacen bien los franceses es la decadencia. La austeridad se supone que se nos da mejor a los españoles y la decadencia a ellos. Y el apasionamiento a los italianos, ¿no? Pues bueno, pues imaginaos cómo eran las fiestas de Balsan y de Chanel. Balsan la llenó de diamantes, vestidos, perlas y demás. Justine de Picardie, en la biografía de Coco Chanel de 2010, Coco Chanel, la leyenda y la vida, sugiere que André Palas, que era nieto de un diseñador, era realmente hijo de Chanel y el padre era Balsan, pero no, o sea, vamos a coger esto con pinzas, ¿vale? O sea, que Chanel tuviese un hijo con Balsan, vamos a cogerlo con pinzas. En 1908, Chanel, siendo todavía la querida de Balsan, empieza un affair con uno de sus amigos, que es el capitán Arthur Edward Capel, conocido como Boy Capel. De hecho, es uno de los grandes amores de la vida de Coco, y esto lo dijo ella siempre así. Chanel, recordando esta época de su vida, decía que había 2 hombres pujando por su pequeño sexy cuerpo. Sí, palabras textuales. Hot little body. El caso es que, así como Balsan era un tío con pasta francés, Capel era un tío con pasta inglés. Instaló a Chanel en un apartamento en París y fue el que puso el dinero de las primeras tiendas de Chanel. Fue, digamos que el primer accionista de Chanel. De hecho, se suele decir que el estilo de vestir de Capel influenció muchísimo la concepción del look Chanel, lo que se conoce como el look Chanel, ¿no? Y el diseño de la botella de Chanel número 5 tiene 2 orígenes probables, que pueden ser, ambos están relacionados con Capel. Se cree que Chanel adaptó las líneas rectangulares que tiene la botella de las Charbet, de las botellas de Charbet, que era la colonia que solía llevar él en su maleta de viaje, o que lo adoptó a partir de un decantador de whisky que Capel solía utilizar. Ella admiraba muchísimo su estilo, que era exquisito, caro y delicado, de las botellas estas, y la pareja pasó bastante tiempo juntos en sitios como Deauville, haciendo que Chanel llegase a pensar que podrían acabar viviendo juntos, aunque Capel nunca le fue fiel. La affair duró 9 años, incluso después de que Capel se casase con Lady Diana Wingham en 1918, no dejó a Coco del todo. Murió en un accidente de coche el 22 de diciembre de 1919 y Chanel comisionó un memorial en el sitio donde Capel tuvo el accidente. 25 años después de que muriera Capel, Chanel, que para aquella época ya vivía en Suiza, le contó a su amigo Paul Morand que su muerte fue uno de los peores golpes que he sufrido. Perder a Capel, cuando perdí a Capel lo perdí todo. Lo que siguió no fue una vida de felicidad, si así tengo que decirlo.
esto de traducir directamente el inglés. Para esa época, bueno, cuando todavía vivía con Balsam, Chanel ya había empezado a diseñar sombreros que en un principio era una diversión, pero que enseguida se convirtió en una empresa comercial porque era buena. Se convirtió en una sombrerera licenciada en 1918, o sea, tenía permiso para hacerlo, y abrió una boutique en la 21 Rue Cambon de París, llamada Chanel Mode. Esta era una zona en la que ya había negocios de moda establecidos y Chanel solo vendía estos sombreros en esta dirección, ¿no? Esta carrera de sombrerera explotó cuando la actriz Gabrielle Lorciat llevó uno de los sombreros creados por Coco cuando representaron Bellamy en 1912 y haciendo que de hecho Dorciat se convirtiese en la modelo de los sombreros cuando se publicaron fotos de estos sombreros en la revista Le Mode. En 1913 Chanel abrió una boutique en Deauville, financiada como siempre por Arthur Capel, y fue donde empezó a introducir la ropa casual deluxe que era apta para el deporte y el descanso. Estas ropas solían estar hechas de telas que eran bastante humildes, como eran los tejidos. A ver cómo me explico. Los jerseys de marineros, estos jerseys a rayas, pues los puso ya de moda en aquella época. La localización era absolutamente perfecta, estaba en el centro de la ciudad y en una calle llena de tiendas de moda. Chanel allí vendía sombreros, chaquetas, sudaderas y lo que se llamaba como la marinière o blusa de marinero. La blusa de rayas blanca y azul de toda la vida. Que para nosotros es de toda la vida, pero en aquel momento era ropa de pobres. Es como cuando la langosta solo se la comían los pobres. Pues eso. Vino Chanel y le dio la vuelta a todo. Tenía el apoyo dedicado de dos de sus miembros de la familia, su hermana Antoinette y su tía paterna Adrienne, que tenía más o menos la misma edad que ella. Adrienne y Antoinette fueron reclutadas para hacer de modelo de los diseños de Chanel y solían pasearse por Deauville con la ropa que había creado Coco, digamos que una especie de anuncio andante. Determinada a recrear el éxito que había tenido en Deauville, abrió un establecimiento en Biarritz. En 1915 Biarritz, que yo lo pronuncio en perfecto euskera porque Biarritz está en el País Vasco francés, está aquí al lado, literalmente, sigue agachando minutas, que está en lo que los franceses llaman Côte Basque y nosotros llamamos Costa Vasca o Iparralde. Digamos que estaba muy cerca, estaba lo suficientemente cerca de España. Cuando digo lo suficientemente cerca es que Biarritz creo que está a 20 minutos de la frontera. O sea, y digamos que en Biarritz lo que hacía era apelar a los clientes españoles que tenían pasta y que era una zona de descanso y vacaciones para cuando España estaba en guerra y cuando Francia estuvo en guerra también, ¿no? La tienda de Biarritz se instaló no como una tienda tradicional que tenía escaparates, sino como en una villa que quedaba en la acera opuesta del casino. El casino de Biarritz es súper famoso, todavía está allí y lo podéis buscar en esto porque es espectacular. Cuando llevaba un año de operaciones esta tienda, el negocio probó ser tan lucrativo que en 1916 Chanel fue capaz de devolverle el dinero a Capel y en Biarritz conoció a un aristócrata expatriado, que el gran duque Vladimir Pavlovich de Rusia, que para estas alturas la revolución rusa ya había pasado, con quien tuvo pues un lío romántico y que durante muchos años fue uno de sus asociados. Para 1919, Chanel ya estaba registrada como couturière y su maison de couture en la 31 Rue Cambon de París.
Como ya sabéis, la Rocambole es uno de los distritos más de moda, más centrados en la moda de París, a día de hoy lo sigue siendo, y en 1921 abre lo que será la primera encarnación de la boutique de Chanel, en la que vendía ropa, sombreros y accesorios, que más tarde se acabó expandiendo a joyas y fragancias. Para 1927, Chanel tenía 5 propiedades en la Rocambole, todos los edificios entre el número 23 y el 31. Para primavera de 1920, Chanel conoció a los compositores rusos Igor Stravinsky, y durante ese verano descubrió que la familia de Stravinsky estaba buscando un sitio para vivir, porque tuvieron que dejar la Unión Soviética, pues porque la Unión Soviética había saltado, o sea, Unión Soviética, no Imperio Ruso, y los invitó a vivir con ella en Bel Respiro, que era su casa nueva en París. Y llegaron allí pues en septiembre y se quedaron hasta mayo de 1921. Ella garantizó que los nuevos vales rusos trabajaran Le Sacré du Printemps, el rito de la primavera de Stravinsky. No os imaginéis que esto lo hizo solo por la bondad de su corazón, porque lo hizo para encargarse ella de toda la costura o sea, ella fue la que diseñó toda la ropa de los vales rusos entre los años 1923 y 1937. Llegando a colaborar con gente como Nijinsky, etcétera, etcétera. En 1922, el fundador de las Galerías Lafayette presenta a Chanel a Pierre Berkheimer, porque estaba interesado en vender Chanel número 5 en las Galerías Lafayette. En 1924, Chanel llega a un acuerdo y, con la ayuda de los que serían los creadores de la Casa Bourgeois, sí, esa Casa Bourgeois, crearon Parfums Chanel y se dedicaron a la distribución de los perfumes de Chanel. El problema es que estos Parfums Chanel se crearon sin el control total y absoluto de Coco, y se pasó muchísimos años intentando conseguir retomar ese control, y odiaba bastante a Pierre Berkheimer, que fue el que... Ella decía que le tangó, pero no. O sea, a veces tienes que trabajar con otra gente. Bueno, a ver, si no hubiera conocido a este hombre, probablemente la producción de Chanel número 5 hubiera sido muchísimo más pequeña durante mucho más tiempo. O sea, no explotaría como explotó. Otra figura muy importante de esta época de la vida de Chanel es Missy Assert, que es la mujer del pintor español José María Assert. Ambas se habían criado en un convento, fueron amigas durante mucho tiempo y, de hecho, ambas eran drogadictas juntas. Esto suena fatal, pero es lo que había. Se drogaban juntas. En 1935, Chanel era una usuaria de drogas muy habitual, inyectaba morfina diariamente y, de hecho, fue un hábito que mantuvo hasta el final de su vida. La escritora Colette, que se movía en los mismos círculos sociales que Chanel, solía describió así a Chanel trabajando en su atelier. Si cualquier cara humana tiene parecido con algún animal, entonces Mademoiselle Chanel es un pequeño toro negro. Ese montón de pelo negro rizado que podemos atribuir a los terneros cae sobre su frente hasta taparle los ojos y se mueve con cada movimiento de su cabeza. O sea, cuando la describen como un toro, también es porque tiene esa capacidad. De hecho, Missy Assert decía que era genial, que tenía sarcástica, maníaca, con un ingenio letal y extremadamente destructiva. O sea, y esto eran sus amigos, ¿sabes? Según van progresando los años 30, pues Chanel va conociendo a gente muy importante y muy poderosa de diferentes países, etcétera, etcétera.
Y para 1935 Chanel Couture empleaba a 4.000 personas, para que os hagáis una idea. Su trono, su lugar, o sea, su reinado como reina de la alta costura, digamos que parecía que nadie iba a poder discutírselo, ¿no? Ese tipo de looks un poco masculinos, de faldas cortas, que de los 20 de las flappers, pues de repente desaparecieron. Chanel, que había empezado a hacer ropa para estrellas de Hollywood, pues su estilo empezó a decaer y no ayudó el asociarse con estrellas de cine, pues no parecía estar elevando su fama y demás. Y su estrella empezó a estar cada vez más eclipsada por una rival conocida como Elsa Schiaparelli. La marca Schiaparelli también existe a día de hoy. Los diseños de Schiaparelli eran innovadores. Solía jugar muchísimo con referencias al surrealismo y estaba generando entusiasmo en el mundo de la moda, y a los críticos pues cada vez les gustaba más. Chanel, temiendo que estaba perdiendo su, digamos, el epíteto de ser más avant-garde, colaboró con Jean Cocteau en una pieza de teatro conocida como Edipo Rex. Los vestidos que diseñó fueron apedreados por la crítica, solo se puede describir así, diciendo que los actores envueltos en vendas más parecen momias o víctimas de un terrible accidente. O sea, se intentó pasar de lista y le salió mal. Siguió haciendo la ropa para los ballets russes en la producción de Monte Carlo, pero la mayoría de los diseños habían sido hechos por Salvador Dalí. O sea, ella plasmó los diseños de Salvador Dalí a tela. Pero cuando se declara la guerra el 3 de septiembre de 1939, pues el ballet tiene que salir corriendo de Gran Bretaña y se dejaron las ropas y se tuvieron que volver a hacer siguiendo los diseños de Dalí, pero los hizo otra persona, que es Karinska. En la Segunda Guerra Mundial, en 1939, que ya sabéis que es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, no os voy a contar cómo empieza la Segunda Guerra Mundial, pero el caso es que Chanel tuvo que cerrar todas las tiendas. Consiguió mantener su apartamento encima de la casa de couture del 31 Rue Cambon, que creo que siguen teniendo allí, la casa principal, los de Chanel. Y dijo que no era un momento para la moda, y como resultado de su acción, pues 4.000 empleadas a la calle. Porque cuando digo que cerró, cerró. O sea, todo el mundo a la calle. Su biógrafo, Hal Vaughan, que la conocía bastante bien, sugiere que Chanel utilizó el inicio de la guerra como una oportunidad para vengarse de las trabajadoras que estaban pidiendo más dinero, o sea, un sueldo más alto y menos horas de trabajo, siguiendo la huelga general francesa de 1936. O sea, no la pinta muy bien. Al hacer eso, lo hizo además dejando muy claro cuál era su visión política, ¿no? Odiaba a los judíos. Y como bastante gente en su círculo social, todo hay que decirlo, estaba convencida de que los judíos eran una amenaza para Europa y la causa del gobierno bolchevique de la Unión Soviética. Como ya os he dicho, se relacionaba bastante con expatriados rusos, muchos de ellos descendientes de los Romanov o Romanov directamente, y no tenía ningún amor por los bolcheviques, que digamos, pero decir que los judíos habían sido los culpables, pues era un poco coger con pinzas el tema, ¿no? Durante la ocupación alemana, Chanel vivió en el Hotel Ritz. Así. Todo el mundo sabe, o por lo menos está perfectamente registrado en los libros de historia, que el Hotel Ritz era el sitio donde vivían todo el staff militar de rango alto del ejército alemán de ocupación. Así. Durante este tiempo tuvo un romance con el barón Hans Gunther von Dinklage,
que era un aristócrata y miembro de la familia Dinklage, y que servía como diplomático en París y que era un antiguo oficial del ejército pruso y que había, digamos, que trabajado como en inteligencia militar desde 1920. Fue el que le buscó la habitación en el Ritz directamente. Hace nada os he contado que ella estaba metida en una guerra legal para recuperar Parfum Chanel, que los Wertheimers, que eran los directores de Parfum Chanel, eran judíos. Chanel utilizó su posición como aria para pedir a los oficiales alemanes que legalizaran digamos que su propiedad ella sola, ¿no? El 5 de mayo de 1941 escribió al administrador del gobierno que estaba, digamos que ordenando la disposición de los bienes financieros de familias judías y de los judíos franceses, diciendo que Parfum Chanel todavía era propiedad de judíos y que había sido legalmente abandonada por sus dueños cuando habían escapado de Francia. Escribió: tengo el indisputable derecho a prioridad. El dinero que he recibido por mis creaciones, que os recuerdo que los perfumes se los diseñaban los de Bourjois, es desproporcionado. ¿Podéis ayudarme o podría usted ayudarme a reparar en parte estos prejuicios que he sufrido en el curso de estos 17 años? Chanel no era consciente que los Wertheimers, anticipando los mandatos nazis contra los judíos, en mayo de 1940 habían cambiado el control, o sea, le habían cedido el control de Parfum Chanel a Félix Amiot, que era un hombre de negocios francés cristiano, y al final de la guerra, Amiot devolvió Parfum Chanel a los Wertheimers. En unos documentos de archivo que descubrió Vaughan, que os lo he mencionado antes, revelan que la prefectura francesa de la policía tenía un documento sobre Chanel, Chanel tenía fichero, en la que se la describe como costurera y perfumera, seudónimo Westminster, referencia de agente F7124, señalada como sospechosa en el archivo. Para Vaughan, esta fue una pieza que le dio una información sobre la que empezar a tirar para encontrar los vínculos de Chanel con las operaciones de espionaje alemanas. El activista antinazi Serge Klarsfeld declaró que solo porque Chanel tenía un número de espía no significa que estuviera personalmente implicada en ello. Algunos informadores tenían números sin ser conscientes. Así que bueno, Vaughan establece con documentos que Chanel se afilió a la causa alemana ya hacia 1941, trabajando para el general Walter Schellenberg, que era el jefe de la inteligencia alemana. No me hagáis decir la palabra porque no me sale la Sicherheitsdienst. Birte, si me estás oyendo, perdóname la vida. Y que fue miembro de la red de espías de inteligencia militar, Abwehr, o contrainteligencia de la Oficina de Seguridad Principal del Reich, en Berlín. Hacia el final de la guerra, Schellenberg fue juzgado en Nuremberg y sentenciado a 6 años de prisión por crímenes de guerra. Fue liberado en 1951 porque tenía una enfermedad incurable y se refugió en Italia. Chanel pagó los cuidados médicos de Schellenberg hasta su muerte en 1952. Las sospechas de la implicación de Chanel empezaron ya cuando los primeros tanques entraron en París y empezó la ocupación nazi, porque inmediatamente se fue a refugiar al Hotel Ritz, que era el cuartel general de los militares alemanes, como ya os he dicho. Es en el Hotel Ritz donde se enamora de Hans Günther von Dinklage,
que era que trabajaba con la Gestapo en la embajada alemana. Cuando la ocupación nazi de Francia empezó, Chanel decidió cerrar su tienda, como ya os he dicho, que en un principio ella se puso muy patriotera y dijo que porque no eran momentos para la moda, en cuanto se mudó al Ritz, la gente se quedó con los ojos como platos. Y dice, ¿qué haces diciendo que no son momentos para la moda y te vas con el enemigo? En fin. Existe una cosa que ocurrió en Francia que era la colaboración horizontal, que eran mujeres que tuvieron relaciones con oficiales alemanes, que sufrieron castigos por ello. Chanel no. Chanel se libró de ello. Y en el momento de la liberación de Francia, en 1944, dejó una nota en la en el mostrador, no, en el ventanal de su tienda explicando que Chanel número 5 iba a ser gratis para todos los soldados. O sea, pues eso, intentar ganarse la... Que no le destrozaran la tienda, vamos. Durante este momento, durante esta época fue cuando se marcha a Suiza para evitar que le cayesen cargos criminales por ser una espía y colaboradora nazi. Aunque se sabe que los británicos, no sé si es el MI6 o el MI5, siempre me armó un follón con los números, pero se sabe que la entrevistaron antes de que tirara para Suiza. Y no hicieron nada, así que algo pasaría. Ahora viene lo divertido. Vaughan trabajaba con documentación de archivo antigua, pero que no estaba clasificada. Cuando en 2014 la inteligencia francesa declasifica y libera un montón de documentos, entre ellos se liberaron los documentos que confirmaban el papel de Coco Chanel en la ocupación alemana y su colaboración con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajando como espía, Chanel estuvo directamente implicada en el plan del Tercer Reich de tomar control de Madrid. Y esos documentos identifican a Chanel como el agente de la inteligencia militar alemana del Abwehr. Chanel visitó Madrid en 1943 para convencer al embajador británico de Madrid, Sir Samuel Hoare, que era muy amigo de Winston Churchill, sobre una posible rendición alemana cuando la guerra ya había empezado a moverse hacia la victoria aliada. Una de las misiones más prominentes en las que estuvo implicada fue la Operación Model Hood o Operación Sombrero Modelo. Es que el nombre es absurdísimo. Su deber era actuar como mensajera entre la inteligencia extranjera de Hitler y Churchill, porque ella había conocido a Churchill anteriormente, para probar de alguna manera que el Tercer Reich había intentado firmar la paz con los aliados. En 1943... Chanel viajó a Berlín con su viejo amigo Hans von Gunther von Dinklage, ya les cambio los nombres de todas, para reportarse frente a Schellenberg y pues hacer un plan que Chanel había propuesto a Dinklage, que era que Chanel se encontrase con Churchill para persuadirlo de negociar con los alemanes. A finales del 43 o principios del 44, Chanel y su superior de las SS, Schellenberg, que digamos que le encantaban todo este tipo de planes poco convencionales, desarrollaron un plan para hacer que Gran Bretaña considerase negociar la paz de manera separada con las SS. Cuando fue interrogada por la British Intelligence al final de la guerra, Schellenberg dijo que Chanel era una persona que conocía a Churchill lo suficiente para encargarse de las negociaciones políticas con él. Para esta misión se reclutó a una chica italiana de nombre Vera Bate Lombardi, que fue descrita como Dinklage como una joven mujer italiana por la que Coco Chanel tiene ciertos sentimientos por ser lesbiana. No sabemos hasta qué punto Chanel realmente era lesbiana, pero es algo que está escrito en estos documentos. Sin saber de estas maquinaciones de Schellenberg y Chanel, a Lombardi la convencieron de que el viaje que iban a hacer a España era un viaje de negocios, explorando el potencial de establecer una tienda de Chanel en Madrid. Lombardi funcionó como intermediaria, llevando una letra escrita por Chanel a Churchill, para que se la reenviasen vía la Embajada Británica de Madrid.
utilizando al oficial de las SS Walter Kochman como cartero, que le llevó un montón de dinero a Chanel en Madrid. Al final la misión fue un fallo total. La inteligencia británica pilló, o sea, se enteró de cómo iba a pasar todo porque Lombardi, según aterrizó en Madrid, cantó. Pidió asilo en en la embajada británica y denunció a Chanel y a otro montón de gente que trabajaba en la embajada británica como espías nazis. Ahí, a lo grande la italiana. El caso es que cuando terminó la guerra, a Chanel la depuraron, o sea, la interrogaron y salió libre. Según una de las sobrinas nietas de Chanel, Chanel dijo que Churchill la había liberado. Sabemos que Chanel era bastante fantasiosa y mentirosa, entonces o sea, yo no sé hasta qué punto esto nos lo podemos creer o nos lo tenemos que coger con pinzas. Algunos historiadores suelen decir que la gente estaba preocupada que si Chanel se veía forzada a testificar sobre sus propias actividades en un juicio, fuese a exponer las simpatías pronazis y las actividades de muchos oficiales británicos y franceses de antes de la caída, o de miembros de la sociedad y de la élite e incluso de la familia real. Porque es un secreto a voces que los duques de Windsor eran pro-nazis. El tío de Isabel, el que abdicó, eran bastante pro-nazis. Entonces dijeron, bueno, antes de que esta cante en público, vamos a liberarla. Así que, bueno, igual que Churchill la liberó, puede tener su aquel. El caso es que cuando toda esta información salió a la vía pública, primero en el libro de Bogam y luego cuando en 2014 se desclasificaron todos estos documentos, pues la Maison Chanel intentó recoger cuerda todo lo más rápido que pudieron y tal, y Bogam llegó a decir que él entendía que la gente no quería ver la icónica figura de Gabriel Coco Chanel, uno de los iconos culturales franceses, destruido, pero es que esta mujer no fue buena persona. Esta mujer fue una colaboradora nazi que dejó un legado en la moda muy importante, pero fue una colaboradora nazi. Y como digo yo, hacer chaquetas como Dios no implica que no seas una mala persona. La razón por la que, primero, yo no me puedo permitir una chaqueta de Chanel porque no tengo pasta, pero también tengo mis razones para no querer nada de Chanel. El caso es que ya sabéis que se exilió a Suiza. Y que estuvo muchos años desaparecida del mapa. Después de la guerra es cuando surge el New Look de Christian Dior y los hombres, los diseñadores masculinos vuelven a tener, digamos que vuelven a tener el trono de la costura francesa. Dior, Balenciaga, Piguet, Fat, tal, son todos de esa época, ¿no? Después de la guerra, a Chanel se la consideraba pasada de moda. Entonces, ¿cómo pudo Coco Chanel salir del embrollo en el que se había metido, tirarse 15 años sin hacer nada y a los 70 volver y reflotar Maison Chanel hasta lo que conocemos hoy en día, que es Maison Chanel? Que de hecho hay un documental muy interesante sobre cómo se trabaja dentro de la Maison Chanel, cuando Karl Lagerfeld todavía estaba vivo, que no me consigo acordar de cómo se llama el documental, pero era muy interesante para ver cómo funciona una casa de alta costura por dentro, que creo que os lo he mencionado 80.000 veces, pero el caso es que en 1954, curiosamente financiada por Pierre Vermeer, que os recuerdo que intentó quitarles el Perfume Chanel a la mitad de Perfume Chanel a los Vermeer, pues Vermeer puso la pasta para que Chanel pudiese volver con una colección en 1954 en la que, digamos que la prensa francesa lo cogió con pinzas porque todos se acordaban de su colaboración durante la guerra, pero a los británicos y a los americanos se les había olvidado por completo, les pareció todo absolutamente maravilloso y seguía siendo el suficiente contraste con lo que era el New Look de los 40 y demás como para que el estilo
resultase interesante. Fue cuando, digamos, inventó el famoso traje Chanel con los collares de perlas, que es esa especie de imagen icónica de los trajes de Chanel, ¿no? En 1971, Chanel tenía 87 años, estaba cansada, vieja y digamos que se moría. El domingo 10 de enero de 1971 murió en el Ritz, donde había vivido durante los últimos 30 años. A su funeral acudieron gente como Dalí, Yves Saint Laurent, Marie-Hélène Rothschild, etcétera, etcétera, y está enterrada en Lausana, en Suiza. Es absolutamente indiscutible que como diseñadora dejó un legado muy importante. Como diseñadora, además, rompiendo con el encorsetamiento de la época de entreguerras y ese tipo de ropas que eran como muy... la moda eduardiana, etcétera, etcétera, que, o sea, si os paráis a mirar, los vestidos de Worth, que eran un poco encorsetados, etcétera, etcétera, y ella rompe completamente con todo eso. Le podemos decir que es la que... popularizó el estilo marinero, se inventó una fragancia icónica como el Chanel número 5, que yo personalmente encuentro horripilante, no me gusta nada el olor del Chanel número 5, me huele a señora mayor, con perdón de la expresión, pero fue una mujer que influyó muchísimo, es una de las grandes figuras de la moda, etcétera, etcétera, pero yo lo que os quería enseñar era que es una mujer que tiene muchísimas sombras, y que son sombras muy graves. Que quién sabe si los franceses no vuelven a desclasificar algo dentro de unos años que nos enseña alguna otra atrocidad que hizo esta mujer, ¿no? Aparte de colaborar con los nazis intentando tomar Madrid. En fin. Espero que os haya resultado interesante, lo dicho. Coco, antes de Chanel, la película que os he dicho, y luego el documental, que no consigo acordarme de cómo se llama, pero es un documental sobre la casa Chanel, cuando Karl Lagerfeld, otro que telita, al que quiero mogollón, no, llevaba el mando de la Maison. Hoy, en Colorín Colorado, vamos a hablar de otro de esos colores misteriosos. ¿Os acordáis cuando hablamos del amarillo indio? Pues hoy también vamos con un tono de amarillo bastante misterioso. ¿Por qué amarillo? Pues como os he contado al principio, cuando os he hecho el desglose de qué iba el capítulo, ¿qué color da? Amarillo fue uno de los coletillas que más me salieron durante uno de mis talleres. Entonces vamos a hablar de un color amarillo que se llama amarillo de plomo y estaño. Como ya sabéis, en el mundo del arte hay muchos misterios. En la identidad de la muchacha del pendiente de perlas de Vermeer no se sabe quién es. Nadie sabe dónde está la Natividad de San Francisco y San Lorenzo de Caravaggio. ¿Quién fue el que robó el Isabella Stewart Gardner Museo, el museo de Isabella Stewart Gardner? Pero uno que digamos que no tiene mucha atención popular, pero que es algo que todavía nadie sabe qué es lo que ha pasado, es el curioso caso del amarillo que desapareció. Peter Paul Rubens y Isabella Brandt se casaron en la abadía de St. Michael en Antwerp el 3 de octubre de 1609. Isabella era la hija de Jean Brandt, que era un importante ciudadano, y Rubens, pues ya sabemos quién es Rubens. Rubens acababa de volver de un viaje de 8 años en Italia, en donde había estado afinando sus habilidades como artista. Tenía un enorme espacio de trabajo en un taller en Antwerp y acababa de ser nombrado pintor de la corte. El doble retrato que Rubens pintó de sí mismo y de su nueva mujer pues está lleno de amor y confianza. Isabella lleva un sombrero de paja, un gran cuello y es una pieza que se llama stomacher, pero nunca he sabido cómo es en castellano. Es un stomacher. Es esta pieza que va justo por delante del pecho.
bordada con flores amarillas. Rubén, en su mano izquierda, toma la mano de su mujer y en la derecha, la izquierda toma la mano de su mujer y con la derecha está, digamos que tiene la derecha descansando sobre el pomo de una espada. Lleva un rico doblete con mangas amarillas y de suave seda azul y digamos que lleva unas medias muy graciosas de color uva. El pigmento que Rubens utilizó para todo ese amarillo simbólico de amarillo dorado fueron toques que llevaban amarillo de plomo y estaño. Digamos que no es el único que utiliza este tipo de color. Fue el pigmento amarillo predominante entre el siglo XV y el siglo XVIII. Aparece primero hacia 1300 en Florencia, en unas pinturas que están asociadas a Giotto, y también aparecen los trabajos de Tiziano, Tintoretto y Rembrandt. A partir de 1780, por alguna razón que nadie sabe cuál es, el uso del pigmento empezó a disminuir y no vuelve a aparecer hasta los siglos XIX y XX. Pero lo más interesante de todo es que antes de 1941 nadie sabía que existía. Parte de la razón por la que este pigmento que a día de hoy llamamos de plomo y estaño no era conocido, es que nadie lo conocía por otro nombre. O sea, que nadie lo conocía por un solo nombre, ¿no? Que hoy en día le llamamos de plomo y estaño, pero en aquel momento tenía diferentes nombres. Los italianos solían llamarlo giallorino o giallolino. En el norte de Europa era conocido como massicot o genuli o plaigal. Todos estos términos también estaban asociados con otros pigmentos, como el amarillo de Nápoles. Entonces, la confusión era morrocotuda. Otro amarillo de base de plomo era el amarillo de plomo, también conocido como massicot, que ya os he dicho que es el nombre que le daban en el norte de Europa a este mismo color. Entonces, otra de las razones por las que, digamos, pasó desapercibido para los historiadores del arte durante mucho tiempo es que hasta el siglo XX los test disponibles para los restauradores y los investigadores no permitían identificar todos los ingredientes en una pintura. Y se dieron cuenta que el plomo en la pintura amarilla, si encontraban plomo en una pintura amarilla, automáticamente asumían que era amarillo de Nápoles. Le debemos el conocimiento de la existencia de este color a Richard Jacobi, que es un investigador del Dortner Institute de Múnich. Mientras estaba haciendo investigación alrededor de 1940, se encontraba de todas con estaño en muestras de amarillo de diferentes pinturas. Intrigado, empezó a experimentar para ver si podía crear este misterioso pigmento amarillo él mismo. Se dio cuenta que calentando 3 partes de monóxido de plomo con una de dióxido de estaño, empezaba a aparecer amarillo. Si la mezcla se calentaba entre 650 y 700 grados, el compuesto se volvía más rojo. Entre 720 y 800 se volvía de un color más limón. Para el final, el producto final era un pesado polvo amarillo, muy opaco cuando se mezclaba con aceite y muy estable, que no se veía afectado por la exposición a la luz. Como bonus adicional, como el amarillo de plomo era fácil y barato de producir y se aceleraba el secado de la pintura. Cuando Jacobi publicó los resultados de su investigación en 1941, el mundo del arte flipó en colorines, nunca mejor dicho. Así que como con casi todos los misterios que tienen que ver con el arte, sigue habiendo muchas preguntas. ¿Cómo es que nadie se acordaba de cómo se hacía esta pintura? O sea, ¿cómo se perdió la forma de crear esta pintura? ¿Por qué algunos artistas empezaron a utilizar el amarillo de Nápoles en lugar de este amarillo? Que incluso a los que les gusta mucho admiten que tiene muchos fallos, cosas que este amarillo no tiene. Nadie sabe exactamente qué es lo que pasó para que se dejara de usar y por qué se olvidó, entonces tendríamos que montar una ouija y contactar con Rembrandt a ver si él tiene alguna idea de algo.
Así que bueno, este pequeño misterio de un color que estaba delante de las narices de todo el mundo y nadie sabía que estaba ahí, resuelto por un investigador del arte en Múnich. En la sección de fibras hoy vamos a hablar de... No vamos a hablar de bichos. Hoy no tocan bichos, hoy toca una planta. En concreto vamos a hablar del miraguano. Porque, bueno, los que me seguís en Instagram ya sabéis que he estado de vacaciones en Torremolinos, en Málaga. Y que uno de los días, pues de los primeros días, cuando salí de paseo con la family, pasamos por delante del juzgado de Torremolinos y delante del juzgado de Torremolinos hay una serie de ceibas plantadas. La ceiba, yo sabía que la fibra que dan sus frutos, yo la reconocía como capoc. Pero cuando lo puse en Insta, se me ocurrió mirar en la Wikipedia y ponía que al capoc también se le llama miraguano. Y yo pensando, coño, miraguano, esto me suena de cuando yo era pequeña, que lo utilizaba mi tía para rellenar cosas, mi tía abuela, mi abuela, tal, para rellenar cosas, tal, miraguano, guata, tal. Esos recuerdos confusos que sueles tener a veces en la cabeza, ¿no? Y cuando lo puse en Insta, en las stories de Insta, al poco tiempo me respondió Fina Solé para decirme que no, que eso no era miraguano, que el miraguano era un árbol que tenía ella. Y dije, pero a ver, yo por lo que he visto, el miraguano es una cosa y luego hay, o sea, el árbol del miraguano es una cosa, hay un árbol que se llama miraguano que no es la ceiba, y luego el miraguano de la fibra es otra cosa, y luego hay otra planta que se llama miraguano, bueno, total, que bajo el nombre de miraguano hay varias cosas distintas, ¿no? O sea, es una polisemia de estas que te puede volver loca. Fina tiene una planta de miraguano que se conocen también esas plantas, se les llama... ay, no me va a salir ahora el nombre. Jazmín de Tucumán o planta cruel. Y esa es la que tiene Fina, que me mandó una foto. Todos los que estéis escuchando, dadle ánimos a la planta de Fina, que, para que tire para arriba porque está un poco escuálida la pobre. Y estuvimos haciendo chistes de que a ver si sacándola en el podcast la planta se daba un poco de vidilla. Fina, lo prometido es deuda. Tu planta, a ver si le mandamos buena energía para que tire para arriba y crezca bien. Bueno, el caso es que después de esa conversación con Fina dije, bueno, pues voy a hacer la sección de fibras, la voy a hacer sobre el miraguano. ¿Qué es eso? Que es una fibra vegetal, pero son 3 plantas distintas. Para empezar, vamos a hablar de el miraguano como fibra textil, ¿no? Eh, es una fibra natural, no se considera ni semisintética ni nada por el estilo, no es una fibra natural, o sea, se trabaja directamente la fibra tal y como sale de la semilla, o sea, no es una celulosa polimerizada como pueden ser el rayón y todo este tipo de cosas, ya ni hablar de cosas como el poliéster, el nylon y demás, ¿no? Eh, la cosa es, el miraguano no es tan omnipresente en lo que es la ropa como pueden ser el algodón o el lino, ¿no? Es una fibra que destaca porque es muy ligera y de hecho es más ligera que el algodón. Justo ayer hablaba con una de mis alumnas que se me quejaba de por qué su hilo de algodón se separaba en tantos hilitos pequeños y era porque ya sabéis que el algodón, si lo utilizásemos como la lana para hacer grosores grandes, nos encontraríamos con prendas que pesan muchísimo. Ya de por sí el algodón, cuanto más gordo más pesa, porque es una fibra que es muy compacta, ¿no? Pues el miraguano es una fibra que es muy ligera, que es una fibra que es muy brillante, que es muy suave, que es prácticamente impermeable y que además flota mogollón y que puede soportar hasta 30 veces su peso en el agua. Es una fibra que es bastante aséptica porque a los ácaros no les gusta mucho precisamente porque es bastante impermeable, que no retiene nada de humedad y se seca muy rápido y que se suele utilizar por eso como relleno de almohadas y colchas. También cuando se moja o se aplasta, como se seca muy rápido, basta con dejarlo al sol para que vuelva a recuperar el volumen, ¿no? Esa especie de fluffy. Entonces, ¿por qué no se encuentra miraguano en la ropa? No se encuentra porque a la hora de hilar el miraguano, el proceso de hilatura es muy complejo, porque
no le gusta la torsión. ¿Mm? Se resiste a la torsión. Es una fibra que para poder incorporarla a un hilo habría que mezclarla en porcentajes bastante altos con otra fibra y probablemente del miraguano no, tendríamos solo parte de sus propiedades. O si habéis escuchado el audio de 3 horas de Conoce tu ovillo, ya sabéis que a veces cuando en una composición de un hilo tenemos un 20% de angora, es porque la angora es otra fibra que es un poco puñetera, que si fuera un 100% de angora sería un hilo difícil de manejar y por eso suele mezclar, pero con un 20% de angora ya es suficiente para tener ese halo de la angora y esa suavidad de la angora, ¿no? Pues al miraguano el problema sería que para que la torsión fuese sostenible habría que mezclarla mucho con otra planta. ¿M? Con otra planta o otra fibra. No es una fibra de la que haya mucha producción, entonces es difícil de conseguir. Y además hay sustitutos sintéticos que tienen propiedades parecidas que son mucho más baratas. Y ya el sumum del copón es que el miraguano es súper inflamable. Entonces obviamente no queremos llevar ropa inflamable encima. La razón por la que a mí me habéis oído 1000 veces decir que por mucho que haya acrílico que está especializado para bebés, yo me niego a hacer jerseys para bebés 100% acrílicos porque el acrílico cuando se quema como se quema. Entonces parece que utilizar el miraguano en textiles puede ser un poco contraproducente. Lo podemos usar de relleno de almohadas, como hemos dicho, pero quizás hacer hilo con el miraguano pues no sea tan buena idea para tejer con el miraguano, ¿no? Si alguno de vosotros consigue encontrar miraguano, tiene un árbol cerca o lo que sea y quiere hacer la prueba de hilarlo, pues me contáis a ver qué tal. Yo pasé varias veces por delante de estas ceibas a ver si veía un copete o unas semillas o un fruto sin abrir que se cayese para llevármelo a mi casa. Estaba pensando incluso cómo justificar llevármelo en el avión, ¿sabes? Pero no ha habido manera, no se cae y sé que me cayó por ahí alguna sugerencia de pues entra al juzgado y pregúntales a ver si te dejan cogerlo desde allí. Tampoco se llega desde la ventana. El caso es que conseguir el miraguano 100% natural es bastante problemático porque ya os he dicho que es muy caro, porque no es fácil de conseguir, que puede andar entre los 20 euros el kilo y los 70 euros el kilo. Entonces siempre va a haber alternativas mucho más baratas que el miraguano natural, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el miraguano? La fibra, ¿eh? Porque si tú haces una búsqueda de miraguano, te puedes encontrar que es una palmera caribeña, cubana, que se llama miraguano. El fruto de la ceiba y luego la planta que os he dicho, ¿no? La palmera miraguano o miraguama es la Cocotrinax miraguama. Ya sabéis que a mí esto de los nombres científicos de las plantas me pirra. Soy una pedante del copón. Pero me chifla. Los que habéis pasado por mi cursillo de Sevilla Teje, sabéis, ya os hablé de la app y a mucha gente le hablo de esta app. Es una app que se llama PlantNet que te ayuda a clasificar plantas. Si no sabes cuál es la planta, le sacas una foto, a ser posible. Saca foto de corteza, hojas y flores o corteza, hojas y frutos, dependiendo de qué época es, y utilizando las tres puedes saber de qué planta hablas. En este caso, la Cocotrinax miraguama, que es una palmera cuya distribución está por el Caribe, pero no está muy extendida, y es en la isla de Cuba, donde se le llama viraguano, miraguano o yuraguano. Lo dicho, es una palmera caribeña, no muy extendida y que donde más fácil se encuentra es en Cuba. Tiene un tronco delgado, alto y esbelto. Las hojas le salen arriba y salen en forma de abanico, como mogollón de especies de palmeras. Si os fijáis en ellas, la hoja es la típica hoja que se abre como en abanico y puede llegar a tener 15 metros de altura, pero normalmente se queda entre 10 y 12.
las hojas suelen tener un color así como verde oscuro y según se van cayendo estas hojas se va desarrollando lo que es el tronco. Entonces, ¿sale la fibra del fruto de este miraguano? No. Los frutos de esta palmera, miraguano, son unos frutos redondos pequeñitos, etcétera, que no tienen nada que ver con las cachovainas que tiene la ceiba, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces, ¿por qué confundimos la Cocotrinax miraguana con la Ceipa petranda, que es el árbol... Jesús, el árbol del que sale, o la Erythrina cristagalli, que es otro tipo de ceiba? Porque con el nombre ceiba también hay otro problema, que hace referencia a varios árboles diferentes, incluso no ya del mismo genus, sino de genus diferentes. O sea, porque tenemos la ceiba petranda, pero también la Erythrina cristagalli, como os he dicho antes, se conoce como ceiba. Justo además, en el Parque de la Paloma de Benalmádena hay Erythrinias cristagallis. O sea, que me he encontrado con los dos árboles y probablemente en la sección donde están las palmeras en La Paloma haya una Cocotrinax, pero no me paré a mirar las palmeras. No son los árboles que más me suelen llamar la atención y a mí en La Paloma lo que me gusta es ir a la sección donde están el bambú, que me chifla, el estanque donde está el bambú, y luego la sección de las... De lo que son los cactus y las suculentas y todo esto que tienen por allí, que es una auténtica pasada. Me pasé 15 minutos sacando fotos de agaves, mirando a ver si entre todos los agaves que había alguna sisalana. Pero no lo encontré. Sí que encontré el agave con el que se hace la tequila, pero con la sisalana, que es de la que sale el sisal, no. Entonces... la ceiba petranda, de la que os voy a hablar ahora a continuación, es de la que se extrae la fibra que se conoce como capoc, que es como yo conocía la fibra, que luego me lo encontré como miraguano y dije, ahí va. No, para mí, la fibra de la ceiba petranda, que son estos árboles que os enseñé, que le llaman también barrilitos, que tienen unos pinchos que lo flipas, unas flores súper bonitas y unos frutos enormes que cuando sueltan la cáscara se parecen pompones de algodón, es la ceiba petranda, que es con los que yo me encontré, que es su fibra es la que se conoce, como os he dicho, como capoc o capoc indio o algodón de Java, que no tiene nada que ver con la especie, porque esta especie es de América Central. Por alguna razón han decidido llamarle algodón de Java, pero el origen es América Central. Y de hecho... fue un símbolo para los mayas. A día de hoy se distribuye prácticamente por toda la zona tropical del planeta. La razón por la que se conoce como algodón de Java realmente es porque es un cultivo muy importante allí y es una producción fibraria bastante importante allí. Puede llegar a medir más de 70 metros. Aunque lo normal es que cojan unos 50. El tronco es enorme y porque tiene que soportar toda esta altura, por eso suelen tener esa especie de gordo y puede llegar a tener 3 metros de diámetro en la base y se va afinando según va llegando a la copa, que tiene grandes hojas compuestas de varios foliolos diferentes. Es un árbol que si tiene espacio para crecer, crece muy rápido, si las condiciones de luz además son adecuadas. Es de hoja caduca, florece cuando se le cae la hoja, por eso cuando vemos se ven también los frutos, porque para cuando ven los frutos ya no hay hojas. Esto lo que hace es que la polinización sea más fácil, porque el árbol se queda desnudo y hay un tipo de murciélago, que no creo que en Málaga sean los murciélagos, pero en la zona de Java hay un tipo de murciélago que es el que poliniza la planta, porque se produce de noche. Y porque las flores blancas de la ceiba se abren de noche. También, para más INRI, es un árbol que puede pasarse años sin florecer, pero incluso décadas, pero que cuando florecen tanto que pueden llegar a dar entre 3.000 y 4.000 frutos por árbol. Estamos hablando de los árboles que son muy grandes, ¿eh? O sea, los que hay en Torremolinos, por ejemplo, son árboles pequeñitos, porque...
Tampoco tienen demasiado espacio para las raíces porque están en una acera. Me imagino que uno de estos árboles plantado en un sitio donde las raíces puedan establecer un sistema bien, que tengan espacio, llegarían a coger esos metros. Ahora, si me paro a pensar, creo que en el Parque de la Batería hay otro grupo de ceibas, pero ahora mismo tengo la duda. Bueno, el caso es que estos frutos, que son como unas vainas, suelen soltar, cuando se abren sueltan la fibra. Es una fibra que es como muy algodonosa, como muy plumosa, que para los que sois de por aquí más al norte os puede recordar a la fibra del chopo. Que no sé si a muchos de vosotros habéis visto la fibra del Populus nigra o Populus alba. Cuando sale de las pelotitas estas, yo de niña jugaba mucho con ello, pero es peligrosísimo. Otra que arde con la mirada, ¿sabes? Y yo creo que la del Populus, la del Chopo sí se podría hilar más fácil, pero es esa imagen, ¿no? De la semilla recubierta de esta especie de algodón que el viento se lo lleva arrastrando por ahí, o bien se engancha en los pájaros y se distribuye por ahí, ¿no? El caso es que el capoc, la fibra no mide más de 3 centímetros y la madera de estos árboles se puede utilizar para hacer canoas, pero como ya os he dicho, esta fibra natural se utiliza como relleno. O sea, ya os he dicho que como hilatura no tiene ningún... No tiene ningún valor, no. O sea, no merece la pena perder el tiempo con... No merece la pena perder el tiempo con ella, así. Y luego, como ya os he dicho, vamos a hablar de 3 plantas. ¿Cuál es esta tercera planta? Pues esta tercera planta es la Araugia sericífera o planta cruel. También conocida, como ya os he dicho, como jazmín de Tucumán. Es una planta que es procedente de Sudamérica, que también se llama miraguano y que tiene un fruto globoso con semillas que también tienen fibra. Pero lo que conocemos como fibra de miraguano, la que se utiliza como relleno, es la de la ceiba, es el capoc, ¿vale? Esta planta ha sido, o sea, la hemos extendido por todo el mundo, como quien dice, porque tiene valor comercial. La fibra se puede utilizar como textil, pero tiene mucho más valor como una planta ornamental. Tiene un denso follaje que además es perenne en zonas de clima templado. Se cultiva súper fácil y tiene unas flores blancas súper bonitas que huelen súper bien y que florecen durante todo el verano y parte del otoño. ¿Cuál es el problema de esta planta? En España se considera invasora y además invasora peligrosa porque desplaza muy fácil a la flora autóctona. A día de hoy, en España está prohibido el cultivo, transporte y comercialización de esta planta. Curiosamente, en la zona de procedencia de la planta es muy importante porque es una de las plantas de la que se alimenta la mariposa monarca. Pero a día de hoy, dentro de España, está dentro del listado de plantas invasoras, ¿vale? Que es un listado de plantas que a los que os dedicáis al tinte y todo esto, yo os recomiendo ir mirando porque las plantas invasoras podéis coger todo lo que queráis de ellas. Con cuidado para no dejar raíces y no ir soltando semillas y expanderlas más, ¿no? Pero si os pica mucho la curiosidad, pues hay un listado de plantas invasoras. Si metéis así, listado de plantas invasoras, Gobierno de España, os debería de salir el listado. Si os pica mucho la curiosidad, yo estoy haciendo una lista de plantas invasoras tintoreas porque lo quiero para los talleres y cosas por el estilo. Así que bueno, como os he estado contando durante todo este rato, tenemos 3 miraguanos diferentes. La Cocotrix miraguana, la Ceiba petranda o, como ya os he dicho, la Araugia sericífera. Así que bueno, hoy habéis aprendido 3 plantas nuevas. Que espero que si vais de paseo por ahí y vais trabajando con Plannet, pues si veis alguna que os lo recuerde, ¡pum!, le sacáis foto. La ceiba petranda o las ceibas en general son fáciles de distinguir porque la mayoría de ellas tienen pinchos en las ramas superiores, en las ramas jóvenes, y muchas todavía los conservan en el tronco, aunque en el tronco suelen estar más desgastadas. Y nada. Espero que os haya parecido esta sección de fibras que se sale un poquito del habitual de bichos y pelos, porque de vez en cuando conviene aprender sobre fibras naturales, aunque ya sabemos que la ceiba, el capoc para hilar, pues no es lo más
lo más mejor, pero prometo hacer pruebas, pero yo creo que mezclándolo con un poco de lino, igual consigo hacer algo con ello. En fin, esto ha sido de bichos y pelos. Por hoy, sin bichos y sin pelos. Pasamos a la sección de mitología, que esta semana todavía volvemos a tener sección de mitología. Hoy, como ya sabéis, volvemos a tener sección de mitología. Y después de estar hablando un rato de árboles, vamos a hablar de mitología letona y lituana, lo que se suele conocer como mitologías de la zona del Báltico, ¿vale? Ya sabéis que esta sección estaba medio abandonada en el podcast porque me había atascado a mí misma y no encontraba historias y cuentos y cosas que contaros. Y bueno, después de encontrar a Frau Holla, he encontrado algunos cuantos más, así que retomamos esta parte del podcast que sé que es probablemente la parte que más le gusta a mucha gente, que es cuando os cuento mitologías e historietas. Hoy, en vez de contaros una historia concreta o una leyenda concreta alrededor de una figura mitológica, os voy a hablar de Saule, que es la diosa solar, una diosa solar común entre las diferentes mitologías de la zona báltica, que, como ya os he dicho, se llamaba Saule, que creo que estoy pronunciando bien, pero bueno. De hecho, Saule es el... que fijo que no se pronuncia así, ¿eh? O sea, si hay alguien de Letonia o Lituania escuchándome, porfa, mandadme un clip con el audio correcto y en el siguiente podcast lo digo bien. O en uno de los directos del taller, lo digo bien. El caso es que Saule es una diosa solar, pero que también tiene cierta relación con la hilatura, porque se la suele representar algunas veces hilando los rayos del sol. Y algunas de las fuentes que he encontrado para esto dicen que luego utilizaba ese hilo para tejer sus propias ropajes, que luego ya os describiré cómo son sus ropajes, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que os hagáis una idea, puede estar un poco cogido por los pelos. No es una Friga, no es una Atenea, no es una Aracne, no es una Ariadna, que tienen un componente textil mucho más obvio, pero por lo menos es una diosa hilandera, ¿vale? A veces se la representa como una hilandera y uno de sus símbolos es la rueda, que a veces se suele representar como una rueca, ¿vale? Pues vamos allá. Como ya os he dicho, Saule es una diosa solar de origen báltico y es una de las deidades más poderosas, como diosa de la vida y la fertilidad, el calor y la salud. También es patrona de los desafortunados, especialmente de los huérfanos. Y para ver la importancia que tiene, Saule, además de ser la palabra el sustantivo que se utiliza para el sol, las palabras para hablar de lo que es el mundo son Pasaulis y Pasaule, que es un lugar bajo el sol. Para que os hagáis una idea de lo importante que era esta figura mitológica en la región báltica. Una de las primeras menciones que se hacen de Saule es una de las primeras menciones escritas que tenemos de la mitología lituana, que según la traducción eslava de la crónica de Jon Malalas de 1261, un herrero llamado Taliabelis hizo al sol y lanzó el disco al cielo. Esa es la primera mención que tenemos de Saule. Luego, el misionario Jerome de Praga, hacia 1364-1440, que es cuando vivió, pasó 3 años intentando cristianizar Lituania. Hasta donde yo sé, no le debió de salir del todo bien la jugada, porque un poco paganillos siguen siendo por la zona. El caso es que más tarde contó en sus escritos contó una leyenda que tiene que ver con el secuestro de Saule, que fue secuestrada por un poderoso rey y que fue rescatada por el Zodíaco, un caballero, utilizando un enorme martillo, o sea, un martillo gigante. Jerome juraba y perjuraba que él había encontrado, o sea, él había visto ese martillo y que ese martillo era venenado por los locales. Si os suena el martillo como herramienta ligada a un dios, zona báltica, teniendo en cuenta lo cerca que están los vikingos, tenéis todo el permiso del mundo para pensar en ese dios en concreto. Porque es probablemente que esta figura sea una figura sincrética, respecto a Thor.
Saule era la esposa de Menúo o Menés, que era la luna. Así que esta es una de esas mitologías en las que el sol es femenino y la luna es masculina, como la japonesa, que son Amaterasu y Izanami. No, Tsukiyomi, perdón. Ostras, como para pegarme. Izanami y Izanagi son otros dos. Eso, la luna es un ente masculino. En otras mitologías europeas es al revés. El sol, Apolo, la luna, Artemisa. Pues eso. Dependiendo bueno, el caso es que Menúo se enamoró de Ausrine, que digamos que es la representación de Venus, porque Ausrine se la solía identificar con la estrella de la mañana o el véspero o Venus. Por esta infidelidad, Percunas, que es el dios del trueno, castigó a Menúo. Hay diferentes historias sobre cuál fue este castigo, pero una de las versiones lo que dice es que Menúo fue cortado en trozos, en 2 trozos, pero que como no aprendió de sus fallos y ese castigo se llevaba a cabo todos los meses. Es un mito que lo que hace es explicar cómo la luna va menguando y creciendo. Otra versión dice que Menúo y Saule se divorciaron, pero ambos querían, digamos que la custodia de su hija Semina, que es la tierra. Esa es la razón que se utiliza para explicar por qué el sol brilla durante el día y por qué la luna aparece por la noche. Hay una tercera versión que lo que dice es que la cara de Menúo fue desfigurada por bien Dievas, que es como el dios que está por encima de todos ellos, o la propia Saule. En otros mitos, Ausrine suele ser retratada como hija y sirvienta de Saule. Ausrine era la que encendía el fuego para Saule y la ayudaba, digamos, que era como su asistenta, ¿no? La que la ayudaba a preparar su viaje a lo largo del cielo. Y luego Bacariné, que es la estrella de la tarde, hace la cama para Saule a las tardes. En la mitología lituana, Saule fue era la madre de otros planetas. Indraya, que es Júpiter, Selilla, que es Saturno, Siesdre, que es Marte, y Vaivora, que es Mercurio. Espero que os guste todo esto de los nombres. Obviamente, la fiesta mayor de Saule se celebraba en el solsticio de verano, y que a posteriori fue convertido en el Festival de San Juan por el cristianismo, y eran conocidos como rasos y ligo, que implicaban hacer coronas utilizando un tipo de flor mágica que, aunque no he conseguido saber si es una flor real o no, digamos que sería como un tipo de helecho que florece. Pero no he encontrado la referencia exacta a qué planta es. Muchas veces sabemos qué plantas son las mágicas de San Juan, pero otras no. Esta es un helecho, pero que florece. El caso es que también se encendían hogueras, se bailaba alrededor de estas hogueras, se saltaba por encima de estas hogueras y se saludaba al sol cuando salía más o menos sobre las 4 de la mañana al día siguiente, porque en estos lares pues amanece muy temprano. Digamos que es la celebración tradicional más alegre de todas, y el solsticio de invierno se suele celebrar como el retorno de Saule, ¿no? Como ya os he dicho, el cristianismo absorbió todas estas fiestas, y también se solían hacer otro tipo de celebraciones alrededor de los equinoccios de primavera y de otoño. Los colores asociados a Saule y sus hijas casi siempre son el dorado. Saule, sobre todo, suele ir vestida o con zapatos dorados o con un tipo de vestido que puede estar bien hecho de plata, oro o seda, y que lleva una diadema que brilla mucho. Como ya os he dicho, otras de las fuentes que he encontrado yo asocian este oro a los rayos de sol que hilaba ella. Pero, como ya os digo, no sé hasta qué punto esta fuente que tengo yo es fiable, pero bueno, me la he encontrado así y lo he apuntado porque me parecía interesante y porque a mí me venía bien. También se suele asociar el color rojo con ella por el amanecer.
Lo dicho, suele estar siempre acompañada por herramientas de oro como las zapatillas, una bufanda, un cinturón, una barca dorada que suele utilizar como medio de transporte, anillos de oro, bandas de oro, teselas de oro, corona de oro, etcétera, etcétera. También se suele decir que sus ropas suelen estar hechas de hilos de rojo, oro, plata y blanco, todo colores que puedes asociar al sol. También se le suele describir como la rueda de oro o el círculo de oro, que baja tras las montañas cuando se pone el sol. Y también se la suele asociar con el rojo por el aspecto de fuego del sol, ¿no? Es una diosa muy bailarina, o sea, se la suele retratar bailando sobre una colina junto con su compañera Aurine, que se dice que bailaban una piedra para marcar el primer día del verano. Y en Lituania el sol, que suele estar, como ya os he dicho, está identificado como un ente femenino, suele llevar su carromato hacia su marido la luna, bailando y emitiendo chispas ígneas en el camino. Se dice en el folclore báltico que Saule vivía en un castillo de puertas de plata al final del mar, localizado en algún lugar hacia el este, o que solía ir a una isla en la mitad del mar para su descanso nocturno. En las canciones folclóricas, Saule se suele esconder, suele zambullirse al fondo de un lago para dormir por la noche, en una cama de plata en la espuma de mar blanca. Es súper poético y súper bonito todo. Como ya os he dicho, lleva o bien un carruaje con ruedas de cobre o bien un carro de oro que suele ir tirado por unos caballos que no se cansan nunca, o en algunos sitios un trineo muy bonito hecho de huesos de peces. Se suele describir que es ella la que conduce siempre en dirección hacia su marido la luna, pero otros registros suelen decir que lo que hace es navegar en mares de plata o en un bote dorado, como ya os he dicho antes. Y según la leyenda, este carro se transforma cuando está, digamos que no ejerce como el sol, sino que está durmiendo por la noche, ¿no? Como ya os he dicho, los caballos de Saule suelen salir mencionados varias veces en el folclore báltico y se suele decir que eran de un color blanco puro. Otros registros suelen decir que eran o dorados o plateados o como de diamante resplandeciente. Y en las dainas, que son canciones folclóricas, se suelen describir como amarillos o de un color dorado o como de fuego. También se suele describir como caballos normales, pero que tienen las pezuñas doradas y son incansables, o sea, tiran de ella durante todo el día y cuando empieza su viaje nocturno, el carro se transforma en un bote y el Saule hace que sus caballos sean capaces de nadar. También se suele decir que por las noches aprovechan para parar y limpiar a los caballos. Espero que esta diosa solar relacionada con el hilado os haya resultado interesante. Es una sección cortita. Ya os he admitido que está un poco traída por los pelos, Saule, porque no es algo como Frigga, ¿no? Que tienes el Frigga Rock asociado a ella, o Atenea y todas sus leyendas y todas estas cosas, pero me ha parecido interesante poder hablaros de esta diosa báltica porque no me había metido nunca hacia las mitologías bálticas y de esa zona de Europa. Así que bueno, espero que os haya resultado interesante. Que ya sé que os lo digo siempre que grabo una cosa de estas y sé que siempre os parece interesante, pero que es mi muletilla, es lo que hay.
Y así damos por terminado el capítulo de este mes de Ardilanak, un poco grabado in extremis prácticamente cuando se me iba a acabar el mes, porque bueno, abril ya sabéis que ha sido un mes muy movidito para mí, como ya os he contado al principio, y espero que os haya resultado interesante y pues nos vemos en mayo con el siguiente capítulo del podcast. Y aquí termina este capítulo del podcast de Ardilanak. Esperamos que los temas que hemos tratado hoy os hayan resultado interesantes. Y además de recordaros que todas las opiniones vertidas en este podcast son mis opiniones personales, recordaros también que nos podéis seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y podéis encontrarnos también en plataformas de podcast de iVoox, Spotify y Google Podcast, así como nuestro canal de YouTube. Además, si queréis apoyar el podcast a modo de mecenas, podéis encontrarnos en Patreon como Ardilanak. Muchas gracias por vuestra atención y nos escuchamos en el siguiente.